Bienvenidos a Electrónica Pública. En esta ocasión vamos a ver botón como entrada analógica en Arduino. Bueno, previamente vimos un ejemplo, por ejemplo con Blink, que nos permite encender un LED y apagarlo cada segundo. El circuito es bastante sencillo, conectamos una resistencia de 330 ohms, un LED en serie y bueno, esto a GND. El programa es únicamente en Void Setup, lo que es configurar el pin número 13 como salida, y bueno, en Void Loop, que es la parte cíclica, encender el LED, esperar un segundo, apagar el LED, esperar otro segundo. Muy sencillo. Pero llega el momento en el que necesitamos integrar más complejidad al programa con el fin de dar una indicación o un aviso a Arduino para que modifique alguna variable y bueno, se ejecute de otra manera. Por ejemplo, cuando queremos hacer un menú o cambiar el modo de operación de simplemente algún proyecto. Por ejemplo, si tenemos una serie de LEDs que vaya prendiendo el 1, 2, 3, 4, y con ese botón podemos modificar para que ahora vaya en sentido contrario, ¿no? Vaya del 4, el 3, el 2, el 1. 4 LEDs conectados. Entonces entran lo que son las entradas analógicas. Las encontramos en el lado donde está el conector de alimentación, cuando queremos conectar un adaptador, por ejemplo, de 12 voltios. Y bueno, también vamos a necesitar la parte de power, que nos va a proporcionar el voltaje de referencia que vamos a medir con la parte analógica. El circuito es muy sencillo. Hay dos casos. El caso primero, que bueno, es este pull down resistor. Y aquí lo que sucede es que cuando nosotros presionamos el botón que vamos a utilizar ahorita está en pantalla, cuando nosotros presionamos ese botón voy a tener 5 voltios en la entrada analógica. Cuando suelto el botón tengo 0 voltios. El circuito es muy sencillo. Necesitamos dos cosas, un pulsador y una resistencia de 10 kilo ohms. Conectamos un extremo del pulsador a 5 voltios, el otro extremo lo conectamos a la resistencia y el otro extremo de esa resistencia a GND, mientras que el punto común o la unión entre el pulsador y la resistencia también se saca un conductor y se conecta directamente al pin analógico a 0 o puede ser a la 1 o a la 5, el que gustemos, nada más necesitamos eso configurarlo en el código. Por ejemplo, Arduino 1 tiene hasta el A5, que en total son 6 entradas analógicas, pero si queremos un proyecto de mayor complejidad, podemos irnos con el Arduino Mega, que nos entrega hasta 16 entradas analógicas, desde A0 hasta A15. Lo que sucede cuando el pulsador está en posición de abierto, es decir, que está apagado, no lo estoy tocando, es que va a fluir la corriente de aquí de la resistencia de 10 kilo, que es GND, y eso me va a generar 0 voltios. Si yo quito la resistencia, se va a quedar el circuito abierto. Esto serviría como una antena. Y esta antena recoge interferencias y simplemente va a empezar a lanzar números random de entrada analógica, y eso va a activar funciones del programa cuando no queramos. Que es como si estuviera jugando con el botón presionar y soltarlo, ¿no? Presiona, presiona. Entonces, es necesaria esta resistencia. Cuando yo presiono el pulsador, que es la posición de encendido, los 5 voltios fluyen por el pulsador, salen aquí y van a la entrada analógica, y esto significa que ahora voy a estar leyendo 5 voltios. Esta resistencia puede despertar un poquito de molestia porque, bueno, le estoy aplicando 5 voltios en un extremo y GND en el otro, ¿no? Digamos, pasan los 5 voltios y aquí ya tengo 5 voltios. Y aquí tengo GND, se me va a quemar la resistencia. Bueno, con la ley de Ohm podemos saber eso. Y, que es la corriente, es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces tengo 5 voltios entre 10 kilo ohms, que sería 10.000 ohms, sería 5 entre 10.000 y eso nos da a 0.5 miliamperes. En comparación, podemos ver que este LED consume 20 miliamperes, que sería prácticamente 40 veces lo que ahorita vamos a dejar pasar de corriente. Entonces es un cortocircuito, pero bastante ligero, muy ligero. Entonces realmente la resistencia no se va a llegar a calentar, porque la resistencia que estamos utilizando es de 1/4 de watt. Digamos de las que son comunes que generalmente se utilizan. Ahorita las vemos acá en esta parte. Entonces no hay mayor problema. Entonces la corriente fluye, tengo 5 voltios. Si yo suelto mi interruptor, es decir, que quito ya, no lo estoy presionando, nadie lo está tocando, se abre el circuito, no pasan 5 voltios, está mi referencia de GND y aquí tengo 0 voltios. Vamos a hacer ese circuito y vamos a probarlo. Vamos a ensamblar el circuito paso a paso. Colocamos primero lo que es el pulsador. Listo. En uno de sus extremos vamos a conectar lo que es nuestra resistencia de 10 kilo ohms y esta va a ir conectada a GND. Listo. Vamos a conectar nuestro GND. Lo tengo. Y este cable va a ir aquí a GND. Listo. La señal del botón también la vamos a conectar aquí, en la misma patita donde se conecta una patita del pulsador
y una patita de la resistencia. Estos van a ir al A0. Y el otro extremo del pulsador va a ir conectado a VCC o a nuestro positivo, que sería en este caso 5 voltios. Listo. Este es el ejemplo Read Analog Voltage. Entonces nos vamos a la parte de Void Setup. Y bueno, aquí es la parte inicial en la que solicitamos que el monitor serial lo inicie a una velocidad de 9600 baud. Posteriormente tenemos lo que es Void Loop y aquí configuramos primero una variable de tipo entero llamada SensorValue. Esta SensorValue va a almacenar lo que es la lectura analógica, pero esta lectura analógica únicamente va a ser un número desde 0 hasta 1023, entonces nos puede regresar 1020 y realmente eso no nos dice mucho. Entonces utilizamos lo que es una regla de 3 y esta regla de 3 va a decir, por ejemplo, si tengo 1023 que sería igual a 5 voltios o 0 que es igual a 0, ¿no? Y bueno, ya si tenemos, por ejemplo, 750, se hace la conversión a un valor de voltaje. Y en esta variable flotante, que es, ya utilizamos aquí decimales, convertimos esta regla de 3, hacemos esta regla de 3 y almacenamos ese valor en esta variable llamada voltaje. Y finalmente imprimimos el valor de esta variable llamada voltaje. Entonces, no tenemos que modificar ahorita nada porque, bueno, estamos conectados aquí al pin A0. Si nosotros quisiéramos que fuera en el A3, A5, únicamente aquí corresponde a cambiar eso. Y bueno, primero verificamos el programa, verificamos que ya esté conectada a nuestra placa, verificamos que también el puerto esté correctamente seleccionado. Aquí yo veo que ya está seleccionado. Y bueno, una vez que ya ha terminado de compilar el programa, que ya no tarda, enviamos el programa. Esperamos unos segundos. Y vemos que los dos diodos LED del Arduino se van a encender. El primero, que es el pin número 13 porque no hay una salida o entrada asignada, y el pin de TX, que es la transmisión de datos. Entonces, si yo presiono el botón de monitor serie, me va a empezar a mostrar todos los valores. Vemos que va a una velocidad muy rápida. Esto es normal, nosotros podemos activar un delay, pero si yo me acerco aquí y presiono el botón, vamos a tener 5 voltios. Si yo suelto el botón, tengo 0 voltios, que indica posición de encendido 5 voltios, posición de apagado 0 voltios. Y ya nosotros de aquí podemos trabajar con una variable, que ahorita vamos a ver. Vamos a ver el segundo caso primero. Aquí tenemos lo que es el segundo caso, pull-up resistor. Caso 2, si yo presiono el botón, tengo 0 voltios. ¿Cómo lo ensamblamos? Bueno, la resistencia va conectada al pin de 5 voltios. El otro extremo de esa resistencia va conectado a uno de los extremos del pulsador y también lo mandamos al analog 0. Mientras que el otro extremo del pulsador va conectado al GND. Si yo no presiono el botón, que significa la posición de off, yo voy a tener 5 voltios que van a salir de aquí, van a pasar por la resistencia y al pin le estoy mandando 5 voltios. Si yo presiono el botón, que sería hacer esto, on, mis 5 voltios que están saliendo aquí se van a GND, pero recordemos, es una corriente muy pequeña, 0.5 mA. Y esto indica que pues no va a haber ya voltaje, porque todo el voltaje se me está yendo directamente aquí a GND, entonces no voy a tener 5 voltios, voy a tener 0 voltios, que es lo que queremos aquí abajo. Cuando yo tenga la posición de encendido, 0 voltios. Si yo suelto el botón de nuevo, off, esta parte es un circuito abierto y 5 voltios salen de la resistencia y como aquí no hay nada por hacer, se siguen hacia el analog pin 0 y aquí voy a tener 5 voltios. Y bueno, ya tenemos nuestro pulsador colocado, colocamos nuestra resistencia que ahora va a ir conectada a 5 voltios, conocida como pull up, conectamos el positivo a la línea, que sería la resistencia, podemos ver esta parte. El otro extremo de pulsador, ahorita lo conectamos donde está la resistencia, donde está conectado el pulsador, lo conectamos al pin analog 0 y GND lo voy a conectar al otro extremo del pulsador donde no hay otra conexión, simplemente es el pulsador y GND.
Aquí apreciamos en el monitor serie que nos está entregando 5 voltios y yo no estoy presionando el botón. Si yo presiono el botón, que es lo que voy a hacer ahorita, me queda en 0 voltios. Si suelto el botón, tengo 5 voltios. Posición de encendido, 0 voltios. Posición de apagado, 5 voltios. Este es el ejemplo con una resistencia pull-up. Ya para concluir vamos a hacer un circuito para rectificar lo que hemos hablado. Y bueno, tenemos el caso 1 que vamos a utilizar. Conectamos lo que es un pull-down resistor, 5 voltios a un pin del interruptor, el otro pin va conectado a la resistencia, el otro extremo a la resistencia GND, y este punto en común en donde está el pulsador y la resistencia va conectado al analog input 0, con la entrada analógica 0. Y vamos a conectar 6 LEDs, uno en el pin 13 de color rojo, uno naranja en el pin 12, uno amarillo en el pin 11, verde en el 10, azul en el 9 y blanco en el 8, todos con sus respectivas resistencias de 330 ohms. Y bueno, el programa va a ser el siguiente. Si vamos a encender el Arduino, se enciende el LED de color rojo, se cambia, si yo presiono el botón se cambia al naranja, si yo presiono el botón al amarillo, si presiono el botón verde, si presiono el botón azul, si presiono el botón blanco. Si presiono de nuevo el botón se va de nuevo al rojo y va apagando conforme va encendiendo el siguiente. Entonces es una secuencia así, muy similar a la del secuenciador que teníamos el CD4017, en el cual utilizamos una señal del reloj N5255, y bueno, iba la secuencia, ¿no? Con los LEDs de color rojo, amarillo, verde, azul y blanco. Entonces aquí este va a ser como nuestro tipo de reloj en el que yo voy a estar dando los pulsos y bueno, pues va a ir subiendo en la secuencia, ¿no? Vamos a ensamblar el circuito. Comenzamos colocando los LEDs para esta parte, orientando el negativo o el cátodo de este lado. Entonces vamos colocándolos con una separación de 2 puntos por cada uno. Vamos a colocar también el pulsador. Esto se va a encontrar aquí. Colocamos nuestro pull down resistor, que va a ir aquí en uno de los extremos del pulsador, y también ahí conectamos lo que es la entrada analógica a 0, el positivo o los 5 voltios al otro extremo del pulsador, y el GND de la protoboard, que es la línea de este lado, también la conectamos a GND, ya que ahí estamos conectando la resistencia pull down. Y finalmente los LEDs vamos a conectarlos también. Para eso primero conectamos el negativo de cada LED a la barra que tenemos de alimentación de la protoboard. Conectamos todas las resistencias. Vamos a ver. ¿Cómo que no quise entrar? ¿Listo? Listo. Y listo. Muy bien. Y el pin 13 vamos a conectarlo a lo que es el positivo. Este lo cambiamos aquí. Listo. El positivo, el del rojo, el pin 12 al positivo del naranja, el pin 11 al positivo del ámbar, el pin 10 al verde, el 9 al azul y el 8 al blanco. Listo. Vamos a verificar el programa. Tenemos una variable K que va a ser nuestra variable de control, que va a indicar cambiar el siguiente LED. Tenemos el setup y bueno, K va a tener el valor de 1 cuando inicia Arduino. Proporcionamos que nuestro pin 13, 12, 11, 10, 9 y 8 van a salir salidas digitales para encender los diodos LED, recordando que el 13 es rojo, naranja, ámbar, verde, azul y blanco. Esta parte, bueno, es la parte de loop. Le quitamos esto. Declaramos que sensor value es un entero y bueno, va a recibir el valor de 0 o 1023, ¿no?
Y la parte flotante, que bueno, va a convertir de 0 a 1023 o 750, lo que tengamos, la va a convertir a un voltaje. Y bueno, aquí hacemos la comparación. Si nuestro voltaje es mayor o igual a 3, yo generalmente coloco mayor o igual a 3 porque a veces si estamos en un circuito de 3.3 voltios no vamos a alcanzar los 5 voltios. Si colocara 5, va a haber circuitos en los que no se va a encender y no va a funcionar esto. Entonces, generalmente se coloca el mayor o igual a 3. Si mi voltaje es mayor o igual a 3, que indica que yo ya presioné el botón, la variable K le voy a sumar 1. K va a ser igual a K más 1. Digamos, tengo el valor de K más 1. Como arranqué con 1 arriba, yo aquí dije que quiero que K igual a 1. K igual a K más 1, entonces serían 2. Si yo tengo 7, que es ya cuando alcancé el LED de color blanco, quiero que reinicie e inicie de nuevo en el 1, que era brincar del blanco al 1. Entonces, si tengo 1, se enciende el rojo. Si no tengo el 1, se apaga el rojo. Si tengo el 2, se enciende el naranja. Si no lo tengo, se apaga. Y así sucesivamente. Si yo llego al valor de K igual a 7, se reinicia a K igual a 1. Y así le voy a ir sumando. Entonces vamos a compilar el programa y vamos a cargar el programa. Aquí desactivé ya la opción del monitor serial porque, bueno, realmente no es muy necesaria. Ya vamos a ver aquí la ejecución. Ayuda de los LEDs. Finalmente ya nada más le damos en cargar el programa. Vemos que empieza, ya está cargando el programa y bueno, ahí está lo que queríamos. Presiono, cambio, presiono, cambio, presiono, cambio, presiono, cambio, presiono, cambio. Y así sucesivamente. La duración de lo que yo tenga que presionar, porque si mantengo presionado, lo que va a suceder es que va a empezar a ir el ciclo. La duración que yo programe aquí va aquí en esta parte, este delay. Si yo le pongo 100, voy a tener que ser un poquito más rápido cuando presione el botón para que no se pase dos LEDs, digamos que haga esto. Yo quiero cambiar al verde y me lo brinque y ya está en el azul. Entonces, le puedo poner 100 milisegundos para que sea un poquito más rápido o simplemente yo aquí lo estoy dejando en 500 milisegundos, que es un valor razonable. Ahí lo tenemos. Vemos cuando cambia y todavía tenemos, al momento que LED ya cambió de posición, tengo 500 milisegundos para quitar el dedo del pulsador para evitar de que se siga la secuencia. Algo muy importante, si yo conecto de nuevo al Arduino, lo reinicio e inicia la secuencia en 0, porque en el setup yo estoy indicando que arranque en 1, que sería nuestro LED de color rojo, la variable K, esta línea que estoy indicando aquí. Esta sección de voltaje constantemente se está actualizando. Entonces, si yo presiono el botón, tengo 5 voltios. Y como tengo aquí mayor o igual a 3, voy a sumarle un 1. Y esto, bueno, va a hacer que cambie de LED al siguiente LED y va a ir avanzando entre los LEDs que tenemos. Pero si yo suelto el botón, inmediatamente en esta sección me va a detectar que yo tengo 0 voltios. La va a convertir y me va a mostrar un valor de 0 voltios. Y como esta condición no se cumple, ya no se va a sumar esta variable, entonces se va a quedar en el valor que tenemos. Y simplemente pues el LED que está encendido se va a mantener encendido hasta que yo presione el botón. Y bueno, se añade un nuevo valor, se añade un 1. Y bueno, otra vez, ya acá por ejemplo valdría 2. Y entonces cambiamos al siguiente LED. Cuando regrese de nuevo, detecto que tengo 0 voltios y simplemente ya no añado de nuevo este valor. Únicamente para concluir, bueno, vemos que el circuito ya funciona y bueno, se han cubierto esta parte del botón como entrada analógica en Arduino. Y bueno, podemos nosotros aquí en esta situación medir un voltaje. Vemos que podemos medir desde 0 hasta 5 voltios. Muy importante mencionar que yo no puedo ingresar más de 5 voltios en la entrada analógica o un voltaje negativo. Ya lo que va a suceder es que voy a quemar el microcontrolador y bueno, podemos terminar dañando algunos de los dispositivos que ya tiene adjuntos, los LEDs, una pantalla, etc.
Entonces yo no puedo medir más de 5 voltios con un Arduino a menos que tenga otra herramienta llamada divisor de voltaje con unas resistencias, pero bueno, esto ya lo veremos en otra ocasión. Entonces, si quisiéramos utilizar nuestro Arduino como voltímetro, por ejemplo, con los LEDs que tenemos, una escala de voltaje, que si tengo 1 voltio se encienda el rojo, si tengo 2 voltios se encienda hasta el amarillo o el naranja, si tengo 5 voltios se encienda ya hasta el blanco, ¿no? Una escala de voltaje. Sí se puede, pero únicamente hasta 5 voltios, porque si yo conecto aquí directamente los 6 voltios, voy a quemar mi Arduino y bueno, prácticamente sería una pérdida lo que sería el microcontrolador. Entonces, bueno, pues hemos cubierto lo que son esta parte de los dos casos. Y bueno, pues entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, tenemos podemos ingresar lo que es un botón como entrada analógica con simplemente dos dispositivos, un botón y bueno, una resistencia de 10 kilo ohms. Es claro que podemos nosotros conectar aquí en este caso hasta 6 botones para hacer funciones diferentes, en este caso armar un menú. Y bueno, pues esto sería por esta sesión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.